prácticamente, y damos gracias a Dios que podemos estar compartiendo la Biblia, la palabra de Dios, que es infalible y que nunca pasa de moda. Sus verdades son eternas y las enseñanzas que en ella encontramos siempre pueden edificar nuestras vidas. Entonces yo quería compartir un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13 y el versículo 44, donde encontramos una parábola que el Señor Jesucristo compartía. Él solía utilizar esta forma de enseñanza, que es muy sencilla y muy práctica, y que hasta un niño lo puede entender. Y estaba hablando del reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios, habla de el obrar de Dios en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, diríamos realmente gobernando, realmente reinando en nuestras vidas. O sea, nosotros, sus siervos, sus súbditos, y Él, nuestro Rey, ¿verdad? Entonces, cuando Él hablaba de ese reino de Dios, en esta oportunidad, aquí en este texto que mencionaba, lo ilustra de la siguiente manera. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y otra parábola muy, muy similar, que está hablando exactamente de lo mismo que acabo de mencionar, está un poquito más atrás, en el versículo 44, y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, dice, un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, como decía, estas parábolas que el Señor utilizaba para enseñar verdades espirituales, hablando del valor que tiene realmente el reino de Dios. Entonces la pregunta un poco sería, ¿qué valor tiene para ti, para mí, para nosotros? ¿Qué valor nosotros le damos al reino de Dios? La Biblia obviamente habla mucho de esto, y en otro lugar dice que nosotros deberíamos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y que las demás cosas vienen, dice, como añadidura a nuestra búsqueda del reino de Dios. Qué interesante eso, ¿no? O sea, que en otras palabras sería que nosotros pudiésemos comprender realmente el valor que tiene el reino de Dios. Por eso, reiterando esa pregunta aquí, ¿qué valor tiene para nosotros el reino de Dios? Menciona estos dos casos aquí, dice, de personas que están dispuestas a despojarse de todo para poder adquirir aquello que para ellos representa el reino de Dios. Entonces, yo quería mencionar en esta oportunidad tres ejemplos bíblicos de tres personas para las cuales nosotros vemos que el reino de Dios tuvo un valor muy importante y que estuvieron dispuestos a hacer cosas y a pagar precios, diríamos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de repente dejar de lado algunas cosas que pueden resultar importantes o valiosas para nosotros, dispuestas a dejarlas de lado por tal de agradar a ese Rey que es el Señor Jesucristo. La Biblia nos cuenta en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, de una mujer samaritana, que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Esa mujer, su vida tenía sus cuestiones, es decir, ella había estado con más de una persona, había vivido en pecado todo ese tiempo, y el relato bíblico, que no lo leemos ahora por razones de tiempo, pero dice que ella fue a un determinado lugar a buscar agua, a un pozo, como se acostumbraba en ese tiempo, y allí tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Uno podría decir una casualidad. En realidad, Dios, que sabe todas las cosas, ya estaba todo previsto de esa manera. Pero esta mujer tiene ese encuentro con el Señor Jesús y fue algo muy importante para su vida. Porque su vida de pecado, su vida lejos de Dios, su vida sin haber encontrado antes el reino de Dios realmente, como decíamos hoy, dejaba mucho que desear su conducta y su forma de vivir en pecado, desobedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor, o sea, cuando encuentra el reino de Dios, diríamos, su vida fue transformada. Su vida fue cambiada, abandonó toda su vida que hasta ese tiempo había sido de una determinada manera, y entonces fue transformada y comenzó a vivir de una manera diferente. Entonces, dos cosas muy importantes, o sea, ella fue transformada, pero también el relato bíblico nos dice, si leyéramos más versículos allí en el Evangelio de Juan, nos cuenta de que esta mujer, después que encuentra el reino de Dios,
después que tiene una experiencia personal con el Señor Jesús, dice que ella, volvió a la ciudad y buscó a las personas y los invitó para que ellos también vinieran a probar el reino de Dios, para que ellos también pudiesen venir y tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, qué importante es eso. Nosotros, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo ha sido hasta hoy nuestra vida? ¿De qué manera nos hemos conducido delante de Dios respecto a la Biblia, respecto a su palabra y a sus enseñanzas y a sus principios y a sus valores? ¿Cómo hemos estado viviendo hasta ahora? De repente no ha sido de la mejor manera, de repente nuestra vida puede haber sido hasta hoy de una forma desagradable, de una forma que nos ha perjudicado a nosotros, a los que nos rodean, y también ha estado desagradando a Dios. Entonces, si nosotros podemos tener esa experiencia con el Señor y darle el valor que tiene el reino de Dios en nuestra vida, entonces también en nosotros el Señor puede hacer una obra de transformación, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso era una mujer con su vida, con su pasado, con su manera. Y hoy también de pronto hay mujeres que pueden haber estado viviendo de una determinada forma hasta hoy, pero Dios puede transformar esa manera de vivir y comenzar a ser una persona agradable delante de Dios. Y también, por cierto, hombres que hasta hoy pueden haber estado viviendo de una determinada forma, desagradando a Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, y al tener ese encuentro con el Señor, qué bueno saber que Él está dispuesto a perdonar, a transformar y encima utilizarnos para ser de bendición a otras personas. Es tan bueno lo que Dios puede hacer en nosotros. En la Biblia hay relatos, quizás muchos pueden conocer, una historia de otra mujer que había sido sorprendida, dicen, en su propio pecado. Y bueno, y allí los religiosos de aquel tiempo y otras personas la trajeron delante de Jesús y decían, bueno, esta mujer debe morir por su pecado. Y hay una frase que es muy conocida, que el Señor dijo, bueno, el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar una piedra contra ella. Y dice que todas las personas acusadas por su propia conciencia se fueron y ninguno se atrevió a lanzar una piedra contra la mujer. Y es muy interesante lo que el Señor Jesús le dice luego a esa mujer, cuando ya todos los que la acusaban se habían ido. Y el Señor le dice, ni yo te condeno, ¿verdad? Entonces, bueno, pero tampoco deberíamos malentender y decir, bueno, así que para el Señor está todo bien, que vivamos en pecado, que en adulterio, en fornicación o en otros tipos de pecado. No es que está bien, pero sí el Señor da oportunidades y el Señor le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Entonces, bueno, eso es lo que pasó también con esta mujer. Tuvo ese encuentro, encontró el reino de Dios y para ella significó un cambio en su propia vida y ella comenzó a ser de bendición a otras personas. El segundo ejemplo que quiero mirar es el apóstol Pablo. Su nombre era Saulo. Este hombre era religioso, este hombre tenía una buena ubicación en la sociedad y era muy bien respetado por muchas personas, pero él perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia del Señor. Entonces, cuando él estaba en ese empeño por querer poner preso a los cristianos de aquel tiempo, persiguiendo a los que pertenecían a la iglesia de Jesús, dice que él tuvo también un encuentro con el Señor. En Hechos capítulo 9 nos narra esa historia, es muy espectacular y maravillosa. Pero cuando él tiene ese encuentro, cuando él encuentra el reino de Dios, entonces con el valor que él le dio a este reino de Dios, su vida también fue cambiada, también fue transformada. Cuando él encontró ese tesoro escondido, que era tener un encuentro con el Señor, él era religioso, pero en esa religión humana él no había tenido un encuentro con ese tesoro escondido que mirábamos aquí en esta parábola. Pero cuando realmente tuvo un encuentro con el Señor, ya no era una cuestión que él podía haber aprendido porque alguien se lo enseñó, porque otros lo practicaban, y una serie de requisitos y de reglas para cumplir y determinadas cosas humanas, una religión. Entonces él tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, y ahí fue cuando él encontró el tesoro, ese tesoro escondido que menciona esta parábola. Entonces dice la Biblia que él fue transformado también, y en el libro de Filipenses, en una carta que él más adelante escribe, dice, pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia. Él estaba recordando aquella oportunidad cuando encontró ese tesoro escondido. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El libro de Filipenses capítulo 3 y versículo número 7 dice eso. Entonces, qué importante que nosotros también, de repente pueden haber otras cosas que para nosotros pueden significar mucho, pueden tener mucho valor,
Entonces, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos realmente a, como esta parábola que leíamos, el hombre dice, fue y vendió todo lo que tenía para adquirir aquel campo? Esa otra persona, por esa perla de gran precio también, se desprendió de un montón de cosas para adquirir eso que significaba el reino de Dios. ¿Qué valor tiene para nosotros el reino de Dios? ¿Qué valor tiene para nosotros el deseo de agradar a Dios? El deseo de estar obedeciendo su palabra, esa propuesta que el Señor nos hace de que nosotros, obedeciendo su palabra, podamos andar en sus caminos y llegar a estar en su presencia por la eternidad. ¿Qué valor nosotros le damos a eso? Quiere decir que no solamente yo voy a buscar a Dios porque tengo una necesidad, está bien que lo haga, porque la Biblia dice que debemos pedir a Dios y Él ha de ayudarnos. Pero no solo que le buscamos por eso, sino que queremos que Él sea el Rey en nuestras vidas, que el reino suyo también esté sobre nosotros. Entonces, bueno, así como el apóstol Pablo estuvo dispuesto a renunciar a muchas cosas que podían ser importantes para él, ¿qué tal si nosotros también pudiéramos evaluar? No sé cuál puede ser su situación. A veces pensamos que el reino de Dios es solamente para un indigente, para una persona muy necesitada, para una persona muy carenciada. Sí, es para ellos. El Señor dio mucha importancia a las personas carenciadas, pero en realidad todos necesitamos del Señor, los que podemos ser carenciados y los que pueden tener muchas cosas, y las personas que pueden tener muchas posesiones económicas, materiales, o puede tener una posición muy importante en la sociedad, también necesita del reino de Dios. A veces hay cosas que no son compatibles con el reino de Dios. Si nuestra vida está involucrada en cosas medias ocultas, no muy claras, que no se llevan muy bien con la ley, en fin. Y entonces a veces también es necesario en esos casos tomar decisiones. No es un pecado que una persona pueda tener bienes materiales, no es un pecado que una persona pueda tener una posición social encumbrada, eso no es pecado. Pero lo que sí a veces es pecado, a veces el entorno, a veces ciertas formas o ciertas maneras o ciertas prácticas que se pueden estar haciendo que no son compatibles con la palabra de Dios. Entonces el desafío sería, ¿estoy dispuesto yo a dejar de lado de repente cosas como dijo el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, bueno, que Dios nos ayude en ese sentido. Y el tercer y último ejemplo que quería mencionar es alguien anterior al apóstol Pablo y anterior a esta mujer que mencionábamos. Se encuentra en el Antiguo Testamento, pero yo lo dejé para el final. Es un hombre que se llamaba Moisés. Fue un hombre que Dios utilizó como líder del pueblo suyo para sacarlo de la tierra de Egipto y conducirlo hacia la tierra que Dios quería darles a ellos. Una tierra y un lugar muy especial para sus vidas. Este hombre, el relato bíblico nos enseña a nosotros de que este hombre tuvo una crianza un poco particular. En su tiempo, cuando él nace, hay mucha gente que conoce muy bien esta historia, pero cuando él nace allá en Egipto, su pueblo estaba siendo cautivo y había una determinada ley allí de que debían de matar a todos los hijos varones del pueblo de Israel. Entonces, bueno, él de una manera providencial de parte de Dios, el punto es que él fue a criarse nada menos que en el palacio del faraón, o sea, de lo mejor, diríamos, humanamente hablando, económicamente hablando, de que había en aquel momento. Él se crió en ese lugar. Decíamos como un príncipe, ¿verdad? Con todos los privilegios, con toda la capacitación, en todos los aspectos, en su vida física, en su vida intelectual, en todas las cosas él fue preparado de la mejor manera. Entonces, bueno, pero él siempre fue consciente de que él pertenecía al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios pretendía sacar de esa nación donde estaban como esclavos para conducirlos a una tierra especial que tenía para ellos. Pero bueno, Moisés también, él tuvo que tomar una decisión, a eso me refiero en cuanto a Moisés en esta oportunidad. Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hablando de Moisés por la fe, Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Y es impresionante este último párrafo que leo. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, como si estuviese viendo a Dios.
Él toma esa decisión que para él no fue fácil. Él tuvo que dejar el palacio con todos los privilegios y salir y andar errante por un desierto por 40 años, donde Dios lo siguió preparando y luego lo envió otra vez. Y bueno, es una historia muy hermosa con este hombre llamado Moisés. Pero el punto que quiero resaltar de él en este momento para terminar es ese, de que también estuvo dispuesto a renunciar a ciertos privilegios que él tenía, a una vida cómoda, donde no le faltaba nada, entre comillas hablando, pero él entendió que el reino de Dios era lo más importante, que hacer la voluntad de Dios para su vida era lo que le iba a traer más satisfacción. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y podamos tomar las decisiones que debamos tomar. Si queremos seguir viviendo, digamos, como a nosotros nos parece o como a nosotros nos conviene, o si nosotros queremos agradar a Dios. Si para nosotros tiene más valor las cosas materiales pasajeras que están por acá, que hoy están y mañana pueden que ya no estén, como en estos tiempos que hemos estado experimentando muchas cosas en este sentido, que de repente a muchas personas el dinero le daba una cierta tranquilidad y de repente descubrimos que ni el dinero puede solucionar cosas en este tiempo y nunca ha sido así. Entonces, bueno, que Dios nos ayude y podamos tomar nosotros la decisión acertada y valorar más el reino de Dios en nuestra vida que cualquier otra cosa. Culminamos en este momento con una oración y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú me amas en una manera especial. Quiero recibir tu reino sobre mi vida. Quiero dar más importancia a tus cosas, Señor, que a todo lo demás. Quiero dar más valor a lo eterno, a lo espiritual, que a las cosas pasajeras. Por eso encomiendo mi vida en tus manos y pido tu bendición para mí y para mi familia también. Señor, y rogamos especialmente por las personas que están afectadas en su salud en este tiempo, que tú estés obrando, bendiciendo sus vidas, guardándoles y ayudándoles a recuperarse, Padre. En el nombre de Jesús, reprende toda obra del diablo, Señor, y ayúdanos a buscarte cada día y que tu reino realmente sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y seguimos en contacto en cualquier momento. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí.